¿Cómo están? Bienvenidos a Futuro 360. Como siempre, tratamos hoy de abordar todas las dimensiones curiosas de la ciencia, el futuro, el medio ambiente y tanto más. De hecho, hoy queremos partir hablando sobre el contexto actual de crisis climática y revolución tecnológica, que son vitales las respuestas que podamos dar desde la ciencia para poder comprender en este contexto el mundo que nos rodea. Es ahí donde nace la tarea de reconocer a trabajos de divulgación científica, y en ese contexto se realizó la primera edición del Premio Cultura Científica 2024. ¿De qué se trató? ¿Qué premia? ¿Qué hay en Chile que tenemos que destacar y mirar con otros ojos? Les contamos en Futuro 360. Mide hasta 7 centímetros, es de color café, vive en Alaska y en el norte de Canadá y tiene una característica sorprendente. Soporta temperaturas de hasta 20 grados bajo cero e incluso resiste hasta 218 días congelado para sobrevivir. Es un superhéroe de la naturaleza e inspiró el libro infantil Ranita de Madera, Superviviente del Frío, el cual fue ganador del concurso Cultura Científica. Pero todo muy gracioso, con chistes, habla la ranita, hablan los niños, entonces es como, sobre todo el libro divierte, no deja de ser un libro para divertirse, pero tiene este mensaje y tiene información sobre evolución, sobre el mecanismo que le permite a este animal enfrentar el frío, entonces tiene química, tiene biología. Una analogía que es una pieza clave para acercar a los niños y niñas al modo de vida de los extremófilos, estos organismos que viven en condiciones extremas. Con ilustraciones y una historia cautivadora, este modo de vida sorprendente puede ser entendido por todas y todos. Porque los niños son científicos, ¿no es cierto? Entonces, en su lenguaje natural y en su manera de ver la vida está esta chispa de la ciencia. Y yo creo que parte como de hacer esta difusión o ciencia ciudadana e invitarlo a eso, en su propio lenguaje y en sus propios términos, a maravillarse con la naturaleza. Y fueron justamente esas características las que le dieron el galardón en la categoría infantil, un concurso organizado por la Universidad Autónoma y la UNESCO, un premio que busca reconocer libros científicos hechos en Chile y destinados a público general. Lo que ocurre es que el conocimiento es un bien público, porque el conocimiento tiene que estar a disposición de las personas. Si queremos transformar la sociedad a través del conocimiento, es necesario poner conocimiento a disposición de la manera más expedita, más libre posible. Una primera edición de estos premios que surge en un momento clave de la difusión científica. Los devastadores efectos de la crisis climática que ya se hacen presente, además de los avances inmensos y rápidos de la tecnología, son fenómenos que pueden ser explicados a través de la ciencia. La divulgación científica sirve para poner en valor el consenso que ya hay sobre un tema. Por un lado eso, porque los consensos ahora se están fragmentando. Si bien en el fondo preocuparse es algo bueno que moviliza, angustiarse es algo que limita la acción. Y justamente lo que queremos es que los niños se muevan por el planeta y también que estén felices en su infancia. Por ejemplo, imagina hacer un viaje desde el presente hacia 1000 años atrás en el tiempo. ¿Cómo era el planeta en ese entonces? ¿Quiénes vivían aquí? ¿Hay alguna relación entre los ecosistemas del pasado con la crisis de la biodiversidad actual? Son esas preguntas las que le dan vida al retrato del tiempo, el ganador en la categoría adulto. Uno cuida lo que conoce y entregar ese conocimiento científico al final despierta este como amor, ¿cierto?, por el entorno natural, que va a hacer que todos seamos capaces o tengamos conciencia de que hay que cuidar el lugar donde estamos viviendo, en verdad. Y es que hoy la ciencia no solo está en el paper o en el pizarrón, la encontramos en libros, documentales, videojuegos e incluso en redes sociales. María Constanza es geofísica y fue en TikTok donde encontró un espacio para compartir su pasión, los terremotos. Vi como especie de nicho un poco y dije, porque yo no, si a mí me gusta explicar, me gusta enseñar y trabajo con terremotos, estoy todo el día viendo sismos, entonces creo que me manejo un poquito en el tema. El entender qué está pasando y por qué está pasando es algo que prácticamente todos tenemos. Entonces atacar eso es bastante simple, pero hacerlo de una manera sencilla no se les da a todos. Hay una demanda muy grande de la atención de las personas. Hay que usar todos los recursos que ya conocemos de la retórica, de la ciencia. Las ganadoras del premio Cultura Científica podrán traducir sus obras al inglés y así seguir expandiendo su conocimiento, una forma de incentivar la difusión de nuestro más preciado tesoro, el conocimiento.
Chile se ha ido instalando en el comercio de las energías limpias de una manera muy decidida, pero también no solo de la mano de lo solar y lo eólico, sino en la producción de hidrógeno verde con un foco muy concreto, que es, por un lado, crear amoníaco verde, pero por otro lado, crear combustibles sostenibles. Algo muy requerido por industrias como la aviación, como los grandes camiones mineros que sacan adelante toda nuestra industria del cobre, y todavía no sabemos bien, también aplicado a vehículos menores. Eso todavía está como con una pregunta, o al menos eso es lo que yo he escuchado. Hoy queremos hablar sobre el potencial que tiene Chile como productor de estos combustibles, y para eso nos acompaña Rodrigo del Mastro, gerente de HIF Energy, que es, para quienes no saben, la compañía que más adelantado tiene su plan de desarrollo en Magallanes, en Chile, y por lo tanto sabe, porque lleva mucho rato conversando sobre las oportunidades, sobre si vamos o no vamos, sobre cómo vamos, sobre si va o no va a bajar el precio del hidrógeno y toda esa volatilidad que ha caracterizado esta conversación. Bienvenido. Muchas gracias, Paloma, por recibirnos aquí en tu programa, que es una súper buena vitrina para mostrar lo que estamos haciendo en Magallanes y en Chile. Quisiera partir un poco con la perspectiva internacional, porque HIF es una empresa global, sí, que está instalada en distintas partes y que hace en un momento una apuesta por Chile, porque ve que en Chile hay un buen escenario, ¿no? Tenemos voy a decir, viento de buena calidad, para decirlo súper en sencillo, un viento de buena calidad que nos permite producir de manera sostenible el hidrógeno, que es algo que se ha producido hace mucho tiempo en el planeta, pero de formas más sucias. O sea, aquí, gracias al viento, uno le agrega la característica de verde. Sí. Esa sensación de atractivo que sintieron en el origen de HIF al instalarse, ¿sigue vigente hoy en Chile? Sí, por supuesto, con el mismo ímpetu, te diría yo, a pesar de todos los años que llevamos desarrollando este proyecto. De hecho, nosotros fuimos los que partimos en Chile hace 10 años, desde la génesis de este proyecto, de la semillita, fue en el año 2014, en el cual nosotros vimos justamente el potencial que tiene Magallanes en términos de recurso eólico. Y eso presentaba muchos desafíos en esa época. No estábamos lejos todavía de la solución de ocuparlo en hidrógeno, pero confiamos en tres primicias. Uno, obviamente, que teníamos un recurso disponible, muy importante. Dos, que teníamos el desafío de la lejanía y de la desconexión de Magallanes desde el resto de Chile. Por lo tanto, una de las primeras soluciones que pensamos fue, bueno, transmitamos esta energía al resto de Chile. Había una línea de transmisión submarina por la costa, digamos, pero fue imposible, digamos. Es una tecnología que todavía le falta mucho. Después y es una distancia muy grande, además. Muy grande, muy compleja. Recordemos que la costa nuestra es muy distinta a otros países o otras latitudes como Europa o la costa este de Estados Unidos. Hay unos fosos. Donde tienen plataformas súper parejas, profundidades bajas. Nosotros prácticamente una cordillera invertida. Por lo tanto, se la descartamos tempranamente. Luego vimos una interconexión por Argentina, pero teníamos otro tipo de dificultades políticas, digamos. De cierta forma, y por ahí empezamos, bueno, tenemos que ocupar esta energía acá, de alguna forma. Entonces, teníamos que buscar al mismo tiempo, nos pusimos como meta muy al principio, es que tenía que, de alguna forma, responder a, o que sea, responda a un camino para contribuir al combate al cambio climático. De alguna forma, estuvimos viendo en la industria metalúrgica de compañías grandes, muy grandes a nivel mundial, que estaban interesadas en desarrollar su metal, aluminio, etcétera, verde, pero de alguna forma no nos llenaba, no nos llenaba en ese tiempo, y todavía habían desafíos muy importantes. Y luego necesitamos poder escalar esto, ¿cierto? Para poder desarrollar una industria como la nuestra, se requiere mucho esfuerzo en desarrollo, en investigación. Y eso es lo que hicimos durante mucho tiempo para llegar a ese primer escalón, que fue el hidrógeno. Ok, el hidrógeno requiere de mucha energía y es un combustible de por sí, pero tenía la dificultad de que no se puede transportar a larga distancia. Porque es muy volátil. Es muy volátil. El hidrógeno se licuifica para poder transportar un gas a larga distancia, tienes que licuificarlo. El GNL que todos conocemos y que se exporta por todo el mundo y hay barcos y todo, se licuifica a menos 160 grados Celsius.
el hidrógeno se licuifica a menos 260 grados Celsius. Entonces necesita, además como es muy volátil, necesita soldaduras especiales, estanques especiales, Sí, materiales el especiales. metal tiene que ser mucho más firme. Exactamente, además. entonces todo el piping, todos los estanques son muy especiales. finalmente mucho más De hecho, caro. todavía no hay un carrier, digamos, a escala comercial para transportar hidrógeno a larga distancia, aún hoy día. Ni que pueda resolver ni siquiera los problemas de las cañerías de Magallanes, que es la otra gran Tal cual, conversación que se ha exactamente, instalado. tal Entonces, cual. sí, hemos abordado harto. En futuro nos hemos dedicado mucho a la conversación de energía, y por eso quisiera, abría con esta pregunta, porque si hay algo que hemos asistido es esta sensación como de bolsa de valores, que es la conversación sobre hidrógeno. Es bien extrema. Hay días en las que estamos muy arriba de la pelota y es como todo bien para Chile, lo máximo, un futuro brillante. Y hay días que estamos muy abajo con la misma pelota, ¿no? Y es como la ventana se acabó, no hay ni una posibilidad. Y ustedes como empresa, o sea, me imagino que si vinieron aquí a explorar a Magallanes, sabían que aquí en Magallanes las cosas son así. Lo supo Shackleton, lo han sabido todo, Brendan de Magallanes, todos lo saben, digamos. Que la un buen cosa, track record de la lo cosa es bien desafiante incierta, que claro. Es una aventura. Y de hecho la tomaron así, investigaron, etcétera. Sin embargo, esa aventura, ¿ha sido como la esperaban o ha sido más desafiante, y cuáles han sido las causas? Ha sido más desafiante, de hecho ha requerido de esfuerzos adicionales, por supuesto que nuestros. Recordemos, cuando hablamos de que nos interesamos en abrir en Chile, nosotros somos partimos con una empresa chilena que hoy día se globalizó, pero esto partió en Chile y en Magallanes. GIF no existía antes. Y partió a partir de lo que nosotros desarrollamos en Magallanes. Hoy día estamos presentes en otras partes del mundo que podemos hablar después, pero partió acá, y eso es lo que nos tiene que llenar más de orgullo. La semilla es 100% chilena. Bueno, y requirió mucho esfuerzo porque nos dimos cuenta, y por ahí yo creo que esto ha sido obviamente como todo innovación y como todo desarrollo, de prueba y error un poco, en el sentido de que nosotros construimos una fábrica en miniatura, digamos. No nos gusta decir mucho en miniatura porque es una planta hecha y derecha que hoy día produce 150.000 litros al año de gasolina sintética. Pero eso ya es algo que se ve muy poco en la industria. Partir con una planta chica para hacer algo más grande, todos hacen lo grande al tiro. Y es porque en realidad la mayoría de la industria está desarrollada ya, en gran parte. Nosotros estamos abriendo el camino en el mundo para esta industria nueva. Esta es la única planta de este tipo a nivel mundial, donde integramos 5 tecnologías para producir gasolina sintética. Entonces, eso fue lo que quizá al principio, con el ímpetu que uno tiene, es que esto lo vamos a hacer mucho más grande, más rápido, al tiro. Y cuesta mucho más. Y cuesta muchísimo, porque como te digo, es muy complejo. O sea, primero tenemos que producir el hidrógeno, y ahí a mí me gustaría dedicarle un pequeño espacio a explicar bien que toda esta industria que se habla del hidrógeno es un ingrediente de lo que se requiere producir después. Aquí en Chile no sale hidrógeno, sale amonia, digamos, que es la mayoría de los otros proyectos que están desarrollando en Magallanes principalmente. Pero lo nuestro es muy distinto de eso. Nosotros ocupamos como carrier para llevarse ese hidrógeno que está contenida la energía en el fondo, es el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero. Y eso lo hace muy distinto, porque lo que nosotros producimos es una gasolina 100% carbono neutral, que no requiere de ningún cambio tecnológico en los motores donde se usan, y por lo tanto, al combustionarse esa gasolina, ya estás desplazando un litro por un litro de gasolina fósil, digamos, con todos los beneficios que eso tiene. Entonces, y en ese sentido es que es muy interesante lo que planteas, porque ¿por qué si no tiene las resistencias que tiene el hidrógeno habitual, el problema de las cañerías? ¿Por qué si se puede usar en cualquier motor, no se está usando más y todavía no está escalado a un nivel como Dios? Claro, aquí hay varios factores. Uno, que en el caso nuestro en Chile, este es un proyecto que requiere de generación eólica, por eso estamos en Magallanes, que digamos, lo cierto es que es el único motivo por el cual estamos en Magallanes, porque tenemos un recurso potencial. La calidad del viento es muy buena. Es muy buena en calidad y en cantidad, en ambas cosas. Y eso te permite tener factores de planta muy altos y por lo tanto tener la energía eólica más competitiva del mundo. El problema es que el resto de la tecnología que están implícitas también se están desarrollando, como por ejemplo la industria de los electrolizadores. Hoy día hay
varias compañías, no tantas tampoco, que producen los electrolizadores, que es la tecnología para poder descomponer la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Y ahí tenemos el hidrógeno. Y por otro lado, tienes que obtener el CO2, donde nosotros también estamos siendo pioneros como GIF. Hicimos un joint venture con Porsche y con MAN, que es el fabricante de camiones y de motores, ¿cierto? Alemán, y estamos desarrollando el primer DAC, que es un filtro de CO2 atmosférico, para instalarlo a fin de año en nuestra planta en Magallanes, en Haruoni, y vamos a obtener a partir de ese filtro el CO2 directamente de la atmósfera. Y ese es el futuro. Y eso tiene mucha relevancia, mucha relevancia. Mira, y esa es como la misma tecnología que se está usando en Marte para poder, exactamente. Poder producir oxígeno. Tal cual. Y por eso es que es tan importante. Oye, y la disponibilidad, puede que sea una pregunta más lesa, pero ¿la disponibilidad de CO2 en Magallanes es abundante, a pesar de que es un ecosistema tan prístino? Es una súper buena pregunta, porque también es como lo preguntan mucho, y uno tiende a pensar que el CO2 está concentrado en países que emiten más CO2 o en zonas industriales donde se emite más CO2. Ciudades, o en ciudades, exactamente. Lo sabe porque tenemos esta cultura de ser un país contaminado, digamos, por contaminación del aire. Sí, tal cual. Y por ahí también se pasa a responder otra cosa. La atmósfera no tiene frontera. Es una olla cerrada este planeta que tenemos, único. O sea, y por hay lo tanto, suficiente CO2. Hay el mismo CO2 que hay en todas partes. Puede haber un poquito más de concentración en sitios industriales, pero es la misma cantidad. Mira qué interesante. Oye, ya, a ver, vamos ahora a las cosas que nos pueden llevar hacia el futuro. Este combustible, como tú dijiste, ya están dando esta planta ya está produciendo y el combustible está siendo utilizado. Nosotros aquí en Futuro 360 llevamos imágenes justamente de la carrera que se hizo utilizando este combustible en autos de Fórmula 1. Y quisiera saber, ¿pudieron hacer una comparación de los rendimientos de los autos de Fórmula 1 versus esto? ¿Y cuál es la pérdida o la ventaja ecológica? La conocemos, pero la pérdida en términos de velocidad, por ejemplo. Mira, bueno, para hacer un par de precisiones. Esta es una carrera previa a la Fórmula 1. La Fórmula 1 es la que es la top, digamos, que se corre en todo el mundo. Nosotros lo que estamos haciendo es proporcionando la gasolina para la Porsche Super Cup, que es la antesala de la Fórmula 1. Se corre en 8 fechas en Europa, en 8 fechas las mismas que la Fórmula 1 en la mañana. Esta carrera con la B, y en la tarde en el mismo circuito se corre la Fórmula 1. Así se veía, por lo menos. Tal cual. Entonces nosotros hoy día no es para una carrera, sino que para todas las carreras de este año proporcionamos la gasolina con la que corren los 32 autos de la Porsche Super Cup. Y eso ha sido extraordinario y fundamental para poder mostrar al mundo que es posible, que es una realidad, que no es un PowerPoint, no es una idea, es algo tangible que tiene una performance idéntica a la que tenían los autos antes. ¿Es idéntica? Idéntica. Mira. Aquí no hay ni una diferencia. Y por eso es el interés. Que hay algún tipo de pérdida, en algún sentido de esa es la gran gracia que tiene, pique, de algo, ¿no? Esa es la gran gracia que tiene Paloma y cuando justamente Porsche, que obviamente pasó mucha agua bajo el puente antes de ponerlo en disposición de esas carreras, porque es una vitrina a nivel mundial, se corre ante la Fórmula 1, las escuderías lo están viendo, la Fórmula 1 lo está viendo. Como en Cars 3. Tal cual. Exactamente, no podemos darnos el lujo. Entonces, esto fue muy probado, se enviaron muchas muestras a los laboratorios en Europa para que la prueben. En diciembre del año pasado, dos Porsche 911 adaptados subieron los ojos al salado, rompiendo el récord mundial de altura con nuestra gasolina. Y esto es transicional, que también han habido como muchos detractores en el sentido de que este combustible es para que lo usen los autos, los Porsche o los Ferrari, qué sé yo. Y la verdad es que alguien tiene que empezar. Gracias a Dios que tenemos un Porsche que se atreve y está dispuesto y en cualquier caso es un combustible menos quemado en la atmósfera. O sea, exactamente, dado que la bolsa es la misma, en cualquier caso es uno menos. Tal cual. Y solamente para terminar, Paloma, que es también súper importante de entender. Nosotros en el proceso productivo pasa por un proceso que se llama síntesis de metanol, ¿ya? Donde sintetizamos el hidrógeno con el CO2 y convertimos una molécula de CH3OH, donde también se produce agua en la reacción, que la volvemos a ocupar en la electrólisis. Ese metanol es un hidrocarburo base,
que ya es un combustible que se ocupa y va a ser muy utilizado en la industria, en el transporte marítimo, porque es uno de los grandes componentes de las emisiones del rubro transporte, que es más o menos el 17% de las emisiones del mundo. Ya el metanol en sí es un combustible. Y nosotros, en nuestro proceso productivo en Haru-Oni, nuestro proceso productivo en específico, que es un conjunto de columnas donde hay destilación del metanol y después se ordena la molécula para convertirla en una gasolina 93 octanos, pero también perfectamente y estamos estudiando para convertirlo en otro proceso productivo paralelo en queroseno de avión, por ejemplo, en SAF, que es otro rubro súper importante, donde hay mucho interés gigante. Y donde de hecho hace un par de semanas atrás firmamos un MOU con Airbus para estudiar justamente un modelo de negocio que nos permita utilizar y producir SAF para la industria aeronáutica. Y por último, que para allá es donde van los combustibles sintéticos, es para responder donde la electromovilidad es menos competitiva y donde tampoco hay que mirarlo como excluyente. Esta gasolina sintética hoy día, como tú sabes mejor que yo, que la urgencia climática son soluciones nos obliga complementarias para la transición. Y necesitamos hacer todo. Aquí no es que o la electromovilidad o los combustibles, es todo. Ahora, vuelvo un poco a la pregunta inicial. Lo que nos cuenta se ve brillante, ¿no? Sí. Hay mucho por andar. Pero también sabemos que esta empresa de origen chileno en algún momento decide saltar al mundo, Sí. me imagino porque es interesante conquistarlo, pero también porque hay barreras o hay problemas que han enfrentado en el Sin conocimiento de esta industria que se está Sin generando duda. en nuestro país. Sí. Entonces también es interesante saber qué es hoy día lo que está amarrando este caballo que tiene tanta potencia desde Chile hacia el mundo y dónde podría uno apretar clavijas Sí. para que efectivamente siga siendo así de competitivo. Le planteo esta pregunta porque se habla mucho de esta ventana de oportunidad del hidrógeno Sí, verde sí. y que si esa ventana nosotros no la aprovechamos, entonces nos vamos a perder toda Tal esta cual. inversión, todo este trabajo y todas Tal estas cual. conversaciones que hemos tenido todo este Sí, año. Entonces, sí. Mira, yo te diría que es un tema súper discutido en los últimos años. Nosotros sufrimos un traspié con nuestro proceso, pero en el fondo es la permisología. Es lo que genera incertidumbre y mucha demora en el desarrollo de estos proyectos. Dada la escalabilidad que se requiere, estamos hablando de proyectos que necesitan ser grandes para poder lograr precios competitivos. No podemos hacer, esta planta productiva que tenemos nosotros es imposible de hacerla comercial, tenemos que escalarla. Y en ese sentido tenemos que desarrollar proyectos que tengan un estándar que se ajuste a los requerimientos ambientales donde estamos, queriendo desarrollar estos proyectos. Y por eso es súper importante elegir bien los lugares donde vamos a desarrollar estos parques eólicos, porque el 93% de la energía que se produce, o más o menos, entre el 90 y el 93% por ahí, es para producir el hidrógeno. Por lo tanto, necesitamos mucha energía, ¿cierto? Por eso estamos ahí. Entonces, la elección de los lugares donde nos posicionamos para desarrollar los proyectos es súper importante. Dentro de la región de Magallanes hay distintos... nosotros, por eso es que tuvimos la ventaja y la suerte de llegar muy temprano y eso nos permitió tener una mirada muy amplia del territorio y decidir al tiro dónde no estar y dónde potencialmente podíamos estar. Y en ese contexto hicimos un screening ambiental que nos permitió desarrollar o desarrollar ciertas áreas potencialmente adaptables al desarrollo de proyectos eólicos. Yo diría que el gran trabajo justamente eso, es el tiempo de desarrollo y la incertidumbre que hay para llegar a eso, porque aun cuando nosotros cumplimos con un estándar por sobre fue más que incierto existía. que lo incierto que pensaron. Exactamente, tal cual. Esa es la gran pregunta. Y yo creo que hemos tenido una muy buena respuesta del gobierno desde que ocurrió esto. Hemos trabajado en conjunto Una en muchos reacción al ámbitos. problema, en el fondo. Sí, una reacción al problema. Hemos tenido un buen apoyo en el sentido de poder destrabar esto, que como es una industria nueva también hay desconocimiento, entonces el desconocimiento genera dudas a veces y en eso hemos estado destrabando con muy buen ánimo a ambas partes y hemos logrado buenos avances en el fondo, pero eso es por un lado. Y por el otro lado, que es donde yo creo que una mirada más de Estado más que de gobierno, pero sin duda este gobierno tiene una oportunidad de dar el puntapié inicial, es justamente a lo que nosotros llamamos infraestructura crítica, Sí, pues. sobre todo puertos.
Estamos en el último rincón del mundo, por decirlo de alguna forma, que tiene todas estas ventajas, pero tiene la desventaja de no contar con infraestructura básica. Y que no podemos hacer por cada proyecto un puerto, tal etcétera, cual. De alguna forma tenemos que... Inteligencia. Hay que hacerlo inteligentemente, y en ese sentido el Estado, a través de empresas estatales como ENAP, con la cual tenemos una estrecha relación de desarrollo, puede generar un impacto, un puntapié inicial muy importante que abra el camino a la industria de escalada. Acabamos de hablar con el ministro de Economía sobre el Pacto de Magallanes, de hecho, hace un par de capítulos atrás. Sí. Bueno, te quiero agradecer, siempre se nos hace corto para hablar de estos temas tan interesantes. Ojalá que la empresa se concentre en Chile, no tenga que ir a explorar a otros lugares, porque hay mucho que avanzar y que todo esto se haga en los desafíos ambientales, que ya no son solo de clima, ¿no? Que también son de biodiversidad. Tal cual. Ustedes se lo saben de memoria. Tal así cual. Que muchas gracias y le daremos seguimiento. Muchas gracias, Paloma. Feliz y de poder contarles los avances. Estamos en otras partes del mundo porque es necesario, pero tenemos todas las fichas puestas en Chile y sobre todo nosotros vamos a seguir trabajando para sacar adelante estos proyectos. Nosotros tratamos de profundizar porque el hidrógeno verde es como un oro prometido, ¿no? Para los chilenos a esta altura lo hemos manoseado mucho en la conversación pública, lo entendemos poco y conocemos poco la precisión de sus desafíos. Por eso hemos insistido en tratar de abordar este tema y darles nuevas luces también a la ciudadanía para que tenga elementos de comprensión del asunto. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. OpenAI eligió a Chile para realizar una hackathon, que es el encuentro de programadores con el objetivo de identificar distintas soluciones sobre la base del trabajo con datos. En Futuro 360 fuimos testigos de cómo se realizó este encuentro y cuáles fueron sus principales conclusiones, que nos llegan de la mano de la nota de Camila Guía. Una hackathon, para quien no conoce, es un evento donde encontramos soluciones de forma conjunta en muchos equipos para un problema en común usando datos. Es uno de los eventos creativos sobre inteligencia artificial más importantes del mundo y se realizó por primera vez en Latinoamérica. La empresa detrás de programas como ChatGPT, Sora y DALL-E eligió a Chile como sede de la Hackathon 2024. Chile es uno de los líderes en la región, por eso tenemos nuestro primer evento de América Latina aquí. Chile tiene tremendas oportunidades, creo que esta actividad en particular es una demostración de aquello, pero hay muchas otras también que están ocurriendo que hablan de las capacidades que hemos creado en todo este tiempo. Un poco reconocimiento de eso, que acá hay un ecosistema y hay masa crítica establecida y también en desarrollo de expertos en el área. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Es una competencia organizada de programación y producto y diseño. Tenemos más de 30 equipos. Cerca de 150 personas que van a desarrollar una idea durante este fin de semana utilizando tecnologías de inteligencia artificial para competir, me refiero a elegir un ganador al final de este proyecto. En este evento, expertos en inteligencia artificial se reunieron por 2 días en algo parecido a un intensivo de programación de aplicaciones, que este año busca soluciones a problemas relacionados con la crisis climática y otros como la inclusión social. El evento está por encontrar las soluciones por clima locales para gente local, entonces esperamos encontrar nuevas ideas. Un elemento súper importante de esta hackathon y que se va a hablar sobre inteligencia artificial e inclusión social. Siendo que en América Latina todavía las brechas persisten en términos socioeconómicos, socioculturales, de formación, creo que abordar estos temas es fundamental. Hoy la inteligencia artificial se presenta como una herramienta para ayudar a resolver los problemas del futuro. Sin embargo, aún quedan desafíos pendientes relativos a su implementación y desarrollo de talento local. Creo que estamos en un momento como el momento en el que se inventó la calculadora, donde tal vez los profesores de matemática estaban con los pelos de punta, pero hoy en día asumimos que las personas tienen acceso a una calculadora y como resultado somos capaces de resolver problemas mucho más complejos. Hay un desafío que es genérico para la región que tiene que ver con que estas tecnologías son desarrolladas en el norte global por lo general y no en nuestras latitudes. Eso es algo donde nunca tenemos que dejar de mirar para poder permitir desarrollar nuestras propias tecnologías. Desarrollar la ciencia de la inteligencia artificial.
cómo se crean estos algoritmos, cómo se garantizan que estos algoritmos hagan lo que nosotros queremos, cómo hacemos que estos algoritmos aprendan de tal forma, de una forma segura. Otro de los asuntos pendientes es la regulación para garantizar precisamente la seguridad. Hasta ahora solo la Unión Europea cuenta con un documento oficial desde marzo de este año y Chile busca seguirle los pasos. Estoy impresionada porque yo pienso que los gobiernos se están moviendo mucho más rápido que las revoluciones tecnológicas de antes. Es una de las primeras regulaciones a nivel global y apuntan precisamente a eso, a lograr promover que esta investigación avance, pero al mismo tiempo generar los resguardos necesarios para que las personas estén protegidas. El hecho de que el gobierno esté empeñado en encontrar una solución conjunta latinoamericana, un denominador común para la regulación es muy importante, sobre todo en lo que se refiere a armonización de las reglas de seguridad de inteligencia artificial, y que se regule al mismo tiempo que se promueva el uso. Hay temas que son críticos, que son sensibles, hay temas de exposición a menores, hay temas de propiedad intelectual que son críticos que a mí me parece bien que se regulen. Es el avance de la tecnología mientras se espera también el avance de la regulación. Llega a nuestro escenario virtual el verdadero Alejandro Alalufa a contarnos algunas de las novedades del futuro. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Paloma. Sí, no soy un clon. No eres por ahora. Por ahora, veremos en el futuro. Oye, vamos a comenzar el bloque esta semana con una noticia que a mí personalmente, de alguna manera, me pone muy contento, porque tras una muy exitosa última edición de lo que fue la Gamescom, la feria de videojuegos más grande que se realiza hoy durante el año, en Colonia, Alemania, que reunió a más de 330.000 personas, acaba de aparecer publicado un estudio que dice que los videojuegos ayudan a la salud mental y a la baja de la ansiedad entre sus usuarios. ¿Dudas? No, dudo de una manera profunda e intensa, pero tú sabes que yo tengo un alma sanamente que se ha dedicado mucho a documentar. No particularmente los videojuegos, pero en general las pantallas y cualquier cosa que genera adicción. Entre Correcto. los que está los videojuegos. Y efectivamente... Cuéntame por qué. Antes de eso, aclaremos, apoyándote un poco en ese sentido, que la OMS el año pasado efectivamente dictaminó que la adicción a los videojuegos existe y es un trastorno mental. Ahora, hay que aclarar que ese trastorno se da en el 0,0001% de la población. ¿Estás diciendo 0,001 por decir? No, es literal. Es literal. Ya, okay. Es un margen sumamente menor donde realmente una persona que es adicta a los videojuegos no puede vivir sin ellos. Hay casos, pero son excepciones a la regla. Si usted es adicto a los videojuegos, lo que va a decir el Ale ahora no aplica para usted. Dale nomás. El estudio se hizo a través de la Universidad de Nihon en Tokio, una universidad japonesa, que reunió a casi 100.000 personas de distintas edades para determinar, particularmente después de la pandemia, cuáles eran los efectos que podía tener un videojuego en una persona. Y a través de los múltiples y distintos estudios que se hizo teniendo este grupo de control, el resultado final fue que todo fue positivo. Ya, entremos en el detalle. Entremos en el detalle. ¿En qué sentido? Pensemos, por ejemplo, cómo fue el uso de los videojuegos durante la pandemia, en donde más allá de ser un entretenimiento y un escapismo, en un contexto en donde no podíamos salir a juntarnos con nuestros amigos ni salir a la calle, el videojuego de alguna manera pasó a transformarse en una plaza virtual, en donde no solamente los chicos se juntaban para tener partidas de Fortnite o de PUBG o de Call of Duty o cualquier otro título, sino que también las tomaban como un punto de encuentro donde no solamente podían intercambiar opiniones respecto a su familia, a cómo les estaba yendo en el colegio, cómo estaban ellos mismos, sino que además hoy el videojuego también permite tener, por ejemplo, eventos como por ejemplo el recital de algún cantante de moda y podemos juntarnos virtualmente, tú en tu casa y yo en la mía, y poder participar activamente de esa activación. Eso es una cosa. Pero por otro lado, hay toda una serie de videojuegos, y no me refiero a los videojuegos tanto de combate o de pelea, sino que los videojuegos más bien creativos, como puede ser un juego tipo Minecraft, por ejemplo, que efectivamente son Legos virtuales, pero además de estimular la creatividad en el usuario, le bajan la ansiedad, le permiten tener una vida que de otra manera puede ser mucho más difícil de tener, y el videojuego en ese sentido permite que el usuario, por supuesto todo esto
cada cierto tiempo, con horas controladas por los padres, etc. Con todo el control parental que tú quieras tener, permite que el usuario y sobre todo los niños puedan tener una vida un poquito más calma, asumiendo además todo el impacto que tienen las pantallas y la exposición que se tiene hoy en día. Todo en su debido momento es la norma, es la regla. Por lo tanto, el ámbito de bajar la ansiedad está mucho más asociado a un cierto tipo de videojuego, no a todos los videojuegos. No, porque dependiendo del usuario y dependiendo de la edad que puede tener el usuario, la verdad es que una partida con amigos en donde se juega un poco a los indios y a los vaqueros, pero en un contexto ya quizás bélico, todo lo que tú quieras, también ayuda a botar un poco ansiedad o un poco el mal día que pudiste haber tenido. Es un desahogo, es un escapismo. No es nada nuevo. Lo que pasa es que son estudios que han aparecido tanto en portales y en papers clínicos respecto al tema y que se han ido acrecentando. Todo esto, insisto, no es nuevo, pero particularmente después de lo que fue la pandemia, ya la comunidad clínica, académica, médica, es la que ha entendido que el videojuego ya no es esa cosa media diabólica, ¿no es cierto?, que se le atribuía, digamos, históricamente. Mira. Los tiempos han cambiado y los videojuegos también. Ojalá que así sea, porque son una parte muy central de la vida de muchas personas. Claro que sí. Y sin duda la ciencia es siempre un punto suspensivo. Hay que seguir investigando para que esto tenga una cierta valía en el tiempo, entender bien las poblaciones y todas estas letras chicas que de verdad en general se nos pasan de largo. Correcto. A los padres y a los niños. Claro, y el detalle es que el jugar videojuegos no es inherentemente malo, es la cantidad de tiempo que uno le puede dedicar a un videojuego. Esa es la gran clave y los padres ahí tienen un rol fundamental. Hemos llegado a un punto intermedio, Alejandro. Creo que estamos, yo creo que estamos ahí. Así que pasemos al siguiente tema. Pasemos al siguiente tema que ya tiene que ver con otro tema absolutamente distinto y esto es innovación total y absoluta respecto a lo que es la industria tecnológica. La robótica está a la vuelta de la esquina. Más allá de múltiples formas de robótica que hemos visto, doméstica por cierto, más allá de la robótica industrial, que es otro tema, pero por ejemplo el típico robot Roomba o cosas por el estilo, robots de acompañamiento, mascotas virtuales. Acá en Express de hecho tuvimos al Cyberdog de Xiaomi haciendo sus piruetas y sus demostraciones. Lo que estamos viendo a continuación tiene que ver con una nueva propuesta de nuestro troll virtual favorito, Elon Musk, que es el hombre más rico del planeta, que está ofreciendo $5.000 a personas para que vía realidad virtual y vía captura de movimiento pueda, entre comillas, enseñarle a su equipo de robótica y a su robot Optimus a desarrollarse a futuro con la mejor y más profunda imagen que pueda tener de un ser humano. Esto es realmente machine learning, como lo hemos escuchado, pero ya a un nivel prácticamente literal. Evidentemente la cantidad de personas que se han prestado para participar en este proyecto es tremenda. Y todavía están abiertas las postulaciones. Y todavía están abiertas las postulaciones, exactamente. Y bueno, esto nos demuestra una vez más que la inteligencia artificial y los modelos conversacionales, sobre todo, vimos la semana pasada que Google presentó dentro de sus novedades un modelo conversacional de Gemini, su plataforma de inteligencia artificial. Y eso, si lo vinculamos a un robot humanoide, pues bien, la robótica, como la vimos en las películas, la tenemos literalmente a la vuelta de la esquina. Bueno, Ale, mientras todavía podamos seguir haciendo tú y yo este programa de Futuro 360. Y no robots, está todo bien. Te deseo una muy buena... Igualmente, nos vemos. Una muy buena humanidad restante. Gracias, nos vemos. Oye, nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más de Futuro 360. Elon Musk mostró por primera vez el interior de Cortex, el supercerebro de inteligencia artificial que está desarrollando Tesla. ¿Qué alcance va a tener esto? Lo podemos conocer más en la nota de Francisco Verdejo. Un auto Tesla sabe que va por un camino, que hay peatones cruzando o que tiene una señalética enfrente gracias a la inteligencia artificial. A simple vista lo vemos manejando en piloto automático, pero en realidad todos esos datos se procesarán aquí. Su nombre es Cortex y es el nuevo cerebro de Tesla.
Este es un video del interior de Cortex, el nuevo superclúster de entrenamiento de inteligencia artificial que se está construyendo en la sede de Tesla en Austin para resolver problemas reales de inteligencia artificial. Cortex es un clúster, o sea, es un conjunto de computadores que son los computadores que se usan para entrenar modelos de inteligencia artificial. Es un supercómputo diseñado y pensado para entrenar las inteligencias artificiales que se ejecutan dentro de los autos Tesla y además de los robots autónomos que está generando Tesla. Ubicado en las oficinas de Tesla en Austin, Texas, tiene como tarea procesar enormes cantidades de datos y videos. Estos serán transferidos a sus dispositivos como autos y androides para que puedan mejorar su pilotaje automático y así lograr que este deje de ser mediado por nosotros, los humanos. Si bien es una conducción autónoma bastante avanzada, todavía no llega a lo que se llama la categoría 5, que es completamente autónoma. La idea de tener inteligencia artificial más avanzada es que Tesla pueda ir avanzando en su nivel de autonomía de los autos, que después que se entrena el modelo en los supercomputadores, se envía por internet hacia el auto el nuevo modelo ya entrenado. ¿Eso qué significa? Que si hubiésemos querido calcular tradicionalmente, nos hubiésemos demorado 900 años en calcularlo, pero si tenemos clústeres como estos, que los cálculos se hacen a la vez, en varias unidades, podemos demorarnos, 2 semanas. Según afirmó el propio Elon Musk a inicios de agosto, Cortex contará con más de 100.000 tarjetas gráficas NVIDIA H100, las más avanzadas y con mejor resolución que existen. Esto no solo le permitirá captar material en alta definición, sino que posicionarse como uno de los supercomputadores más avanzados actualmente. Si uno estima que el computador de Elon Musk va a quedar cerca del top 1 en los computadores académicos, yo creo que es competitivo con los primeros, por ejemplo, con Frontier, que hoy día es el computador más grande de uso académico. Aún así, no está exento de críticas de los especialistas, y es que un supercomputador de esas características tendría un gasto energético enorme. Por ejemplo, el consumo de los data centers en 2022 fue del 2% de la energía de todo el mundo. Un equipo con la potencia de Cortex aumentaría este gasto. Cortex, para iniciar su funcionamiento, es una planta de 130 megawatts. ¿Eso qué significa? Significa que para que Cortex funcione un mes necesita la misma energía que todos los habitantes de Ñuñoa consumen en el mismo mes, ¿ya? Y va a llegar a ser uno de 500 megawatts, o sea, va a consumir al mes lo mismo que todos los habitantes de Maipú. Un avance tecnológico a gran escala que sin duda es sorprendente y que se une a la serie de desarrollos hechos por el propio Musk que van desde la neurociencia, la exploración espacial y por supuesto la inteligencia artificial. El mieloma múltiple es el segundo tipo de cáncer de sangre que afecta a la población chilena y el trasplante de médula ósea es una forma de terminar un tratamiento de quimioterapia de muchos años, algo así como ponerle una especie de laca a este proceso y poder como concluirle. Los últimos avances en medicina permitieron reducir el tiempo de recuperación en hospitales y terminarlo en casa. ¿Cómo está funcionando? Lo vemos en la nota de Camila Guía y Francisco Verdejo. Por mi edad, no es común que se haga trasplante. Los trasplantes están orientados más bien a personas de menos de 60 años, pero ella vio que yo tenía las condiciones y entonces la doctora decidió hacerme un tratamiento de quimioterapia. Mi nombre es Hernán Molina, tengo 65 años. Esta enfermedad se me fue diagnosticada a principios de año, diciembre, enero, mieloma múltiple, y se manifestó a través de un problema en los huesos que tuve. El cáncer ocurre cuando las células comienzan a crecer sin control. En el caso del mieloma múltiple, afecta a las células plasmáticas y sus primeras señales se pueden ver como problemas a los huesos. Que una neoplasia o un tipo de cáncer hematológico, su origen es por la expansión de células malignas precisamente en la médula ósea. Generalmente se ve más frecuentemente en una edad promedio de 60 años. También es importante recalcar que tanto en el mundo como en Chile es la segunda neoplasia hematológica más frecuente. Ese es el caso de Hernán. Trasplante autólogo se refiere a la recolección de células madres propias del paciente
que después de una quimioterapia intensiva van a ser reinfundidas en este paciente, en el enfermo. En este tipo de cáncer, el trasplante autólogo funciona como un sellador de un tratamiento prolongado que ha dado resultados positivos. Lo innovador en este caso es que con la formación de un equipo preparado para reaccionar ante una urgencia, se puede reducir el tiempo de hospitalización de 21 días a 5. Se ha demostrado que más o menos un 30% de los pacientes va a requerir rehospitalizarse, o sea, la mayoría, 2/3 de los pacientes nunca van a requerir ser rehospitalizados. Y eso implica que es un procedimiento bastante seguro hacerlo incluso de esa manera. Mis expectativas se ajustaron a eso, 21 días en la clínica, sin haber estado nunca yo hospitalizado. La idea de hacerlo más corto surgió del mismo médico. Para mí fue casi algo caído del cielo. La posibilidad de poder venirme a casa al 7º día, digamos, era una cosa, te digo, fantástica. Además de los beneficios en la calidad de vida, también están los económicos y de acceso al procedimiento. Mostramos una reducción de más o menos, incluso hasta entre un 30 a un 60% de costos respecto a un trasplante tradicional. Disminuye la carga económica sobre el paciente y el sistema de salud, porque en el fondo se acorta el tiempo de hospitalización en más o menos 10 días. Potencialmente aumenta la cobertura de trasplante para pacientes que de otra manera no podrían cubrir este tipo de procedimientos. Son nuevas formas de hacer tratamientos médicos que, si bien no siempre significan incorporar tecnología, sí medidas que apuntan a una mejor calidad de vida. El doctor en este minuto ya me dio de alta. Hace un par de semanas me dijo el trasplante funcionó perfecto, sus indicadores de exámenes de sangre están perfectos, así que usted está de alta. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Futuro 360. Siempre queremos dejar los invitados a conectarse con nosotros a través de las distintas plataformas, contarnos sus inquietudes, sus opiniones. Por ejemplo, el tema que hablamos con Ale. ¿Usted cree que los videojuegos le hacen bien? ¿Lo siente en su salud mental? ¿Qué cosas también nos encantaría enseñarle al robot de Elon Musk y que no queremos que se entere? Yo por lo menos no lo voy a entrenar. No creo que sepa nada de mí, pero bueno. Cada uno con sus disyuntivas interiores frente a este mundo de transformaciones tecnológicas que nos tiene tan revolucionados de manera tan profunda. Así que los dejamos invitados a seguir conectados con Futuro 360 hoy y siempre.